Bueno, buenos días a todo el mundo. Hoy estamos aquí otra vez en un vídeo pues de esto, de historias Dixios. ¿Qué pasa hoy? Pues hoy un poquito de especialidad. Hoy he decidido pues traer en vez de otro capítulo de Host, que sé que lo queréis también, pero vamos con otras cosas antes, porque quería enseñaros esto. Ahí lo tenéis. Tutorial para empezar a escribir. ¿Y esto qué puñetas es? Pues básicamente eso, un tutorial pues para toda la gente que está empezando a escribir o que quiere escribir y ya ha empezado, o para la gente que ya le interese esto. Antes de empezar con el tutorial en sí, quiero aclarar un par de cosas. La primera, que todo lo que viene aquí no lo he sacado yo de ningún lado ni nada. Simplemente son pues los conceptos, las cosas más, ¿cómo decirlo?, más importantes que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a escribir. Yo tampoco soy un experto, ¿sabéis? Seguramente me equivoqué en muchas cosas, pero bueno, es el criterio de cada uno. Yo creo que no, yo creo que soy el puto amo, pero bueno. Yo solamente llevo escribiendo 3 años, no es mucho, pero aún así no he publicado nada, pero he escrito mis libritos. Tengo unos cuantos libros escritos, he visto mi evolución a la hora de escribir y me he dado cuenta de un par de cosas. También he leído bastante, he visto mucho cine, que también ayuda, pero bueno, eso ya lo vemos luego. Ahora vamos a empezar con esto. ¿Esto qué es? Pues básicamente el glosario de todo lo que vamos a ver, que son primero los conceptos o valores, las partes de la obra, la gramática, la caracterización de personajes y final de obra. Algunos de estos conceptos pues al principio diréis, pero esta mierda ¿qué es? ¿Qué coño es esto de gramática? ¿O qué coño es eso de conceptos o valores? Este tío no sabe de nada. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Vamos a empezar con los conceptos o valores. Conceptos y valores. Para empezar, ¿qué es el concepto? Bueno, esto es básicamente al inicio de la obra, pero con inicio me refiero inicio, o sea, antes de escribir incluso. Antes de escribir, lo más importante es tener el concepto en la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Saber sobre qué quieres escribir. Pero con sobre qué quieres escribir no me refiero básicamente a, pues a lo mejor uno que hace una cosa y le pasa esto, que también es importante, pero no. Me refiero básicamente a lo que quieres transmitir tú con tu obra. Que si quiero transmitir, yo qué sé, pues lo que es la injusticia, quiero transmitir cómo me sentí yo en un momento de mi vida, mi opinión, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que tú perfectamente puedes decir, pues yo no quiero poner ninguna obra con conceptos ni valores, simplemente yo quiero escribir pues lo que me dé la gana, yo qué sé, un príncipe que rescate a una princesa de un dragón y ya está, poco más, no hay ningún valor ni nada, simplemente la aventura. Y yo te diré, pues bien, pues tampoco pasa nada, si incluso vas a tener más éxito, mira las películas de Marvel. Pero bueno, para la mayoría de las obras, pues quieren transmitir un concepto o un valor, que son diferentes, aunque vamos, esto lo he puesto así yo, esta diferencia, pues aunque son cosas muy parecidas, tienen sus trazas, sus diferencias. Vamos a empezar primero por lo que es un concepto. Lo que pone ahí, tema o reflexión que se pretende inculcar mediante el transcurso de la obra. Lo dicho, mediante va pasando la obra, van transcurriendo los hechos, van pasando cosas en la obra, pues según eso, pues se te va quedando en la cabeza, pues ostras, pues yo creo que sí, que esto tiene que ver con lo que me quieren transmitir, me transmite el concepto de valor, por ejemplo, o cualquier otra cosa. No debe ser muy compleja ni puntual. A ver, que esto tampoco es al pie de la letra, no nos pongamos tiquismiqui. ¿Qué es esto de que no debe ser muy complejo ni puntual?
pues, ¿cómo te lo digo yo? Lo cliché. Básicamente, pues a lo mejor es un poco raro, no malo, pero un poco raro, pues que en una obra tú quieras transmitir lo que significa el dolor de darse con el meñique con la pata de la cama. Que todos nos vamos a sentir identificados, por supuesto, pero no sé, de primeras, pues va a pensar, pues esto es un poco raro. Pero vamos, si son conceptos así más comunes, pues mucho mejor. ¿O no? Vete tú a saber. Algunos ejemplos, pues lo que he dicho antes, es que me estoy repitiendo. Diferencia entre el mal y el bien, todas las personas tienen el mismo derecho, no a la violencia, este tipo de cosas. Este tipo de mensajes que están en la sociedad y tenemos que dar pues nuestra visión o lo que opinamos, ¿sabes? Siempre tiene que haber una opinión, ¿sabes? No puedes decir, pues esto es tal, pum, toma diccionario. Pues no. Valores. ¿Qué son los valores? Pues muy parecido a los conceptos, pero son las características o cualidades que se quieren ensalzar o denigrar. ¿Esto qué coño es? Pues básicamente, yo quiero hablar sobre el miedo, lo que es el miedo. Y claro, el miedo es algo bastante subjetivo, porque no a todos nos afecta de la misma manera. ¿Sabes? No es como los derechos o el resto o los mensajes, no es un mensaje concreto. Esa sería la diferencia. Es simplemente una característica, un sentimiento, algo que se quiere definir, denigrar, ensalzar. Y básicamente pues en la obra pues se van dando sus cualidades y la opinión respecto al autor de esas cualidades. Aquí está, debe definirse desde un punto de vista personal. No me vale decir, el miedo es pues cuando a lo mejor un tío te apunta con una escopeta en el jepeto. Pues no, pues a lo mejor hay alguno pues que le da gracia eso. ¿Sabes? No puedes definirlo según como todo el mundo lo mira. Y ejemplos, pues eso, simplemente pues palabras, conceptos básicos. Valor, envidia, crueldad, riqueza, fuerza. Eso es lo que es. Luego pasa que luego también, aparte de conceptos y valores, hay otra rama. Que no la he puesto básicamente porque no me ha dado la gana, porque es mínima. Son como algunos valores o algunos conceptos, me da igual, que tienen características de ambos. O sea, por ejemplo, serían la justicia, que podría ser pues un concepto simple o un valor compuesto o complejo. La justicia, el dinero, ese tipo de cosas que no son sentimientos, sino como entidades de la vida misma. Conceptos que están ahí, pero que no los tenemos dentro, o sea, no es algo humano, porque lo hemos creado nosotros, por ejemplo. El ser humano no ha creado los sentimientos. Estaban ahí, el dinero sí lo ha creado el ser humano. Pero bueno, eso sería concepto o valores. Que básicamente es sobre qué quieres escribir. Partes de la obra. Una obra pues tiene varias partes, pero no esto del principio, el desarrollo y el final. Un poquito sí, pero no. Esto me refiero yo, pues, a las partes literarias. Unas partes que también se puede decir que yo que me las he medio inventado. ¿Existen? Sí. Pero a lo mejor hay otro tío o otra tía que dice, pues, esta parte sobra, o esto es muy poco importante. Cada uno tiene su criterio. Pero bueno, yo pienso esto. El argumento. Todos sabemos lo que es el argumento de una obra. Básicamente, esto. El argumento pues son los hechos más importantes sobre los que se sostiene la obra. Simplemente un resumen. Es eso, son las cosas o las escenas o lo que sea más importante. Los hechos más importantes. No tiene más intrínculo. Para ir desarrollándolos es importante empezar por el final, ir desarrollándolo a partir de él.
¿Esto qué quiere decir? Esto es más bien como un consejo, más que otra cosa. A lo largo del tiempo que he estado escribiendo, me he dado cuenta de que para que una historia o una obra, me da igual, pues quede bien, bien no, sí, bien, para que quede bien, es importante tener muy claro, o medio claro, tener claro el final, cómo va a terminar la obra. Alguno dirá, joder, tío, no he empezado la obra y ya me quiere decir que tengo que pensar el final. Eso es complicadísimo. Un poco sí, es un poco complicado. ¿Pero por qué digo esto? Porque si tú empiezas por el principio, no va a empezar por otro lado, a lo mejor vas a ir desviando de la trama principal o del argumento, perdón, y a lo mejor va a acabar la historia pues un poco rara. No rara, quiero decir. Lo que querías decir en un principio a lo mejor se convierte en otra cosa. O a lo mejor llegas a un punto del argumento en el que el final no tiene nada que ver con el principio. O no puedes continuar como quieres. Porque a lo mejor has metido la pata y has metido algo que no debías meter. Dice, hostia, ¿cómo meto esto si al principio pasaba esto? Hay como errores en la historia, a eso me refiero. Bueno, ¿por qué pone aquí primera parte? Porque todo el mundo o una gran parte del argumento conoce solamente esta parte, lo que es el resumen, y esto sería como el resumen. Pero hay una segunda parte que yo personalmente le doy mucha importancia, sobre todo sobre todo en los animes y cosas así. Los animes, en las películas, en los libros un poco menos. Esta parte es muy importante. ¿Qué parte es? Pues la segunda parte son las reglas y naturaleza del mundo o escenario donde se desarrolla la historia. ¿Esto qué coño es? Todas las historias, o casi todas las obras, se realizan en un escenario. En un escenario o mundo o realidad. Me da igual. ¿Esto qué quiere decir? Pues si mi obra es fantástica, de magos y dragones y cosas así, pues a lo mejor queda un poco raro meter un tanque o a Hitler. Y el lado contrario, si a lo mejor mi obra pues va de la guerra mundial, pues no puede decir, y de repente llegó, yo qué sé, Kosovo y ganó la guerra. Pues no está bien. Porque no sería adaptarse al mundo en el que estamos. Si es un mundo realista, pues no puedo meter cosas fantásticas. Si es un mundo fantástico, no puedo meter muchas cosas realistas. Y si es una novela histórica, pues no puedo cambiar la historia. Aquí lo pone. No puedo meter magia en el escenario realista y no puedo cambiar la historia en una novela histórica. Vale. Y algunos diréis, pero si eso lo hace todo el mundo. Mira, yo qué sé, Marvel, o mira los animes, o mira mucha literatura fantástica que está ambientada en el mundo real. Eso es lo que voy ahora. Hay excepciones. Tú en tu obra puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes mezclar la idea de la ficción como te dé la gana. ¿Sabes? Y puedes hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa? Porque esas mezclas tienes que hacerlas pues con intención, diciéndole al autor, oye, tranquilo que desde el principio esto va a ser así. Voy a mezclar las armas de la Primera Guerra Mundial, a lo mejor con un universo fantástico de magos y hadas. No pasa nada. Lo único que tienes que tener en cuenta es que estas mezclas tienen como unas pautas. No puedo empezar una historia totalmente mágica y de repente ya al final meter la realidad. Ni al revés. Luego también hay otra excepción, que es la superstición. Esto en Latinoamérica fue muy famoso, y lo es. ¿Qué es esto de la superstición? Por ejemplo, una novela de amor. Pero a lo mejor meten elementos como la hechicería
de las tribus indígenas, o a lo mejor la presencia de espíritus. ¿Esto qué? Esto es meter una fantasía, pero esta fantasía convivimos. O sea, es la superstición. Y esto no pasa nada por meterlo, todos podemos meterlo. Lo que pasa es que no es una mezcla total de realidad y ficción. Básicamente es más bien como un recurso, más que otra cosa. Bueno, estas serían las dos partes del argumento. Vamos a la siguiente parte de la obra, que es la trama. ¿Qué es la trama? Os preguntaréis. Pues la trama claramente pues es lo que va pasando en una historia. Pues sí, no tiene más complicación. La trama son todos los acontecimientos que se dan en la obra, independientemente de que formen parte o no del argumento. ¿Esto qué quiere decir? Pues es básicamente todo lo que se lee, ¿sabes? A lo mejor el protagonista un día va a un chino a comprar pilas y dice, eso no tiene nada que ver con la obra, simplemente lo metió ahí el tío porque le da la gana para meter alguna cosa de risa. Vale, pero también forma parte de la trama, porque lo estás leyendo. Y a lo mejor puede ser que no quiera decir nada, pero meta algún mensaje con eso. Es quizás la parte más importante de toda la obra, ya que es lo que percibe el lector, que realmente percibe lo que pasa, ¿sabe? Es lo que primero ve. Primero el lector percibe lo que hace el protagonista o lo que le sucede al protagonista, y ya después de lo que le sucede, pues piensa, ostras, a lo mejor esto tiene que ver con el argumento de la obra, por ejemplo. Ya veis cómo se van hilando las cosas. Si la trama no es interesante, la obra termina siendo aburrida. Aquí la gramática y estilo de escritura tiene mucha importancia, ya que debe mantener al lector atento. En nuestra infancia, mucha gente, cuando hemos empezado a leer un libro, pues hemos dicho, ¡qué aburrimiento! Si tiene mucha paja, no tiene nada interesante, no tiene nada divertido. Pues eso pasa también con libros que no son para niños, perfectamente. Bueno, esto sobre todo pasa con libros que no son para niños, pero vosotros me entendéis. Lo que lee el lector tiene que entretenerle, pero con entretenerle no me refiero que sea todo emocionante, ¿sabes? O que todos sean argumentos lógicos increíblemente notables. Con entretener, pues me refiero a que esté atento. El lector quiera seguir leyendo, quiera decir, ostras, pues voy a seguir leyendo a ver qué pasa aquí, a ver si esto continúa divertido o entretenido. La gramática tiene mucho que ver, claramente. Un libro no tiene por qué tener una trama principal. ¿Esto qué quiere decir? Todos los libros tienen una trama principal, básicamente la que sigue el protagonista. Pero esto no quiere decir que el protagonista sea el único que puede tener una trama. Aquí lo pone. Se pueden añadir pequeñas subtramas a la historia para muchas cosas, como introducir un personaje, dar a conocer una faceta del protagonista o continuar con la historia una vez llegado al final. Esto básicamente es imaginarlo como un árbol. La trama sería el tronco principal y las subtramas, pues las ramas. Casi todas no van a llegar a ninguna parte. Simplemente son pues guiños o cosas que quiere meter el autor, pues por diversos motivos. Para hacer más emocionante la trama, para meter un personaje, esto todo lo que he dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces, la mayoría de las veces, que estas subtramas se hilan con la trama principal. Y esto así, la trama principal se hace mucho más compleja. Esto es muy recomendable, porque cuanto más compleja sea una trama, pero mejor esté hilada, una cosa tiene que ir con la otra. Si es muy compleja,
al final no va a entender nada el lector. Y si está demasiado hilada, va a parecer que no hay subtrama, que es todo la trama principal. Lo dicho, hay que tener un control sobre estas dos cosas. Aquí es como la gente se entera si es un buen libro o no. ¿Sabe? Como mejor hiles la historia, cuantas más subtramas y mejores subtramas metas, mejor va a ser la historia. Bueno, básicamente esto es la trama. Empatía. Y vosotros pensaréis, ¿empatía es con H? Porque lo que pensé yo. Pues no, es sin H. Pero aún así, me pone que está mal escrito. Bueno, la empatía básicamente sabe lo que es todo el mundo. La empatía básicamente una definición rápida sería ponerse en la piel de otra persona. Intentar sentir lo que siente otra persona. Vale. Esto en un libro pues sería los sentimientos, emociones, estados o sensaciones que pretende transmitir la obra. Alegría, tranquilidad, miedo, ira o amabilidad, por ejemplo. Una obra, un libro, una película, me da igual, te quiere hacer sentir de una manera. Te quiere hacer sentir alegre, a lo mejor quiere que estés tranquilo y relajado, a lo mejor quiere alegrarte el día haciéndote reír. Es lo que hacen las historias, transmitir sentimientos. O ni siquiera tienen por qué ser sentimientos, puede ser conceptos como la amabilidad o estados, como Massachusetts. Lo que pasa es que hay un pequeñino problema, porque la empatía y el concepto no deben confundirse, ya que aunque son similares, se expresan de formas muy diferentes y tienen distintas funciones. A ver cómo os lo explico. Estamos leyendo un libro en el que el concepto es la amistad. Pues durante toda la obra, pues irás viendo pues lo que quiere el autor que veas sobre qué es la amabilidad. Me estoy expresando como el culo. A ver, lo que quiero decir. Siempre va a estar ese guiño. Sobre a lo mejor la amabilidad en este sentido es mala, en este sentido es buena. La prefiero aquí, no la prefiero aquí. Lo que pasa es que la empatía es algo más puntual. En pequeñas escenas o trozos de la obra, donde ese sentimiento pues quiere que lo extrapoles con mucha intensidad. Lo que pasa es que aquí no quiere que... El autor no quiere con la empatía que tú pues tengas tu opinión, o sea, no quiere transmitir una opinión sobre la amabilidad, simplemente quiere transmitírtela. Ese sentimiento, o ese estado, o ese concepto, quiere transmitírtelo. Y ya luego tú pues lo asimilas como quieras. ¿Cómo consigo yo que un libro transmita? Pues bueno, hay dos formas. La primera es la que utiliza todo el mundo y es la más fácil, la que yo sobre todo aconsejo. Que se pueden expresar las emociones o sensaciones creando una atmósfera que envuelva un fragmento de la trama, mediante el uso de recursos y tópicos literarios que ayuden al lector a sentir lo que quiere que sienta. Esto lo sabemos todo, lo de los tópicos, lo de ignis amoris, lugar ameno y todo eso. Eso ayuda mucho. Luego, sumado también al vocabulario, al ambiente, al momento, a la visión y demás recursos enfocados a un mismo punto, es fácil crear una atmósfera determinada donde impere un sentimiento. Sí, lo estoy leyendo, no me juzguéis. Una atmósfera. Una atmósfera no tiene por qué ser un escenario. Un escenario es básicamente lo que se ve, pero una atmósfera es algo más íntimo. Pues vamos a poner un ejemplo. Una atmósfera de terror. Pues imaginaos, por ejemplo, en Host, un chico que está solo en una casa oscura, llena de monstruos, pero está pintada de rosa. ¿No lo notáis? Si yo quiero
que sintáis miedo, pues si la casa está pintada de rosa y yo qué sé, hay dibujos de conejitos por las paredes y todo precioso de la muerte, no tiene sentido, por mucho monstruo y por muy solo que esté. Sería una mezcla un poco rara. Lo suyo es que la casa también sea horrible. Esto con todo. Una escena romántica, pues que todo sea romántico. Una escena de acción, pues que todo sea muy épico. ¿Sabes? No puedes dejar, pues, nada al descubierto. Y si lo dejas, pues, o no lo comentas, o lo haces épico, aunque no sea importante. ¿Qué pasa? Que hay otra forma también de transmitir esto, pero esta es un poquito más compleja, aunque es la que más se ve. Claramente es la que más se ve. Cuando no es posible crear una atmósfera por motivos derivados de la trama o el argumento, la mejor opción es enfocarse en un punto y hacerlo tan emotivo que destaque el resto de elementos de la obra. Esto es más complicado, pero se ve más a menudo ya que normalmente en una obra las sensaciones y emociones se complementan entre sí. Esto se puede hacer únicamente con una buena trama y si no, pues con un buen uso de cualquiera de los elementos disponibles de la obra, ambiente, vocabulario, etc. Vamos a poner un ejemplo. A mí me encanta dar ejemplos porque así se ven las cosas mucho más simples. El típico momento de tensión en el que el protagonista pues está a punto de morir o a punto de no conseguir lo que no quiere. Pues, si esto es así, lo lógico, todo apuntaría hacia la misma dirección. A que se va a morir, por ejemplo, si está en una pelea. De repente, sobrevive. Esto es lo que quiero decir yo. Bueno, la visión. No es el tío este de Marvel. ¿Qué es la visión? Pues es el modo en el que podemos ver o imaginar la obra en nuestra mente. Todos, cuando leemos un libro, tenemos en nuestra mente la imagen, pues a lo mejor de la cara del protagonista, puede que también de su casa, si nos la describe, también las cosas que le pasan, todos nos lo imaginamos en nuestra mente, claramente. ¿Qué pasa? Que esto cuesta, aunque creáis que no, cuesta. Al leer utilizamos la imaginación para vislumbrar cómo sería la obra en la realidad. Este proceso es muy cansado para el cerebro, por lo que una obra debe tener una visión agradable para que el esfuerzo mental sea moderado. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si nos hace una descripción, nos dan una descripción de una persona, entonces tenemos que imaginarnos cómo sería a lo mejor sus ojos, su pelo, cómo está peinado, la forma de sus orejas, luego también sus labios, la tez de su piel, su nariz, si tiene algún lunar o no, si nos lo dice, luego también la anatomía de esa persona, las prendas que lleva, cómo son esas prendas, los colores de su pelo, cara, ropa y todo eso. Y eso solamente con los personajes. Imagínate cuando nos describa el medio. Imagínate que está en una montaña, la montaña tiene encinas, que vete tú a saber a lo mejor cómo es una encina. Ves una encina y a lo mejor dices, eso es un pino. Ese tipo de cosas, tenemos que imaginarlo todo. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos inconscientemente. Es un proceso que el ser humano lo tiene tan arraigado dentro que lo hace inconscientemente. Pero aún así cuesta. Por eso yo soy partidario, muy partidario, de meter siempre que se pueda imágenes en las obras. Me acuerdo que cuando era chico, bueno, yo todo el mundo, estábamos leyendo un libro y venía una imagen. Y decíamos, ¡bien! Así hay que leer menos. Hombre, que tampoco es eso. Lo que pasa es que una imagen, por ejemplo, una imagen del protagonista o de la escena que estamos viendo, ayuda muchísimo al cerebro. Lees mucho más rápido, te duele menos la cabeza. Es increíble lo que puede ayudar una simple imagen. Hay ciertos elementos de la obra a los que la visión nos afecta, sobre todo en gran parte los relacionados con la ya mencionada empatía.
pero esta sí se ve afectada por la visión. A ver, los elementos que no afectan la visión, pues básicamente los que no se pueden ver o imaginar. Por ejemplo, una descripción de lo enamorada que está una persona. Pues tú más o menos sabes cómo está si te dan la descripción. Está contenta, alegre, pensando todo el tiempo en ella. Lo que pasa es que eso se lee rápido porque no se puede imaginar. Sí se puede imaginar lo que hace luego con esos sentimientos. Pero tú, ¿cómo imaginas el amor? A lo mejor imaginas un corazón. Puede ser. Pero ese tipo de cosas no afectan. O, por ejemplo, estados como la ira, ese tipo de cosas. Hay que intentar dar descripciones completas sobre los elementos de la obra, relacionados con todo aquello que hay que vislumbrar en la mente. El escenario, los personajes, la cromática, incluso algunas sensaciones. Toda aquella información que no reciba el lector tendrá que imaginarla, por lo que aunque no hay que describirlo todo, se debe dejar ver todo aquello que el autor crea más relevante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es imprescindible describirlo todo en su totalidad. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor está el protagonista en una sala y te da igual las sillas que tenga la sala. O te da igual el número de libros que tenga en la estantería. O a lo mejor te da igual la forma en la que esté sentado. Son elementos, pues que da igual decirlos o no. ¿Qué pasa? Si tú quieres dar a conocer esos elementos por alguna razón, porque a lo mejor yo qué sé, en una mesa están puestas 9 sillas y había 8 invitados. Ese tipo de cosas sí son importantes. Depende de cómo quieras tú proseguir la trama. Ah, casi se me olvida. La empatía no afecta a la visión, pero la visión se afecta a la empatía. Esto es, imagínate una persona que tiene mucho calor. Tú, pues a lo mejor el autor quiere que tú sientas también calor. Todo ese calor que hemos sentido nosotros en verano. Pues tú tienes que describir cómo está esa persona. A lo mejor esa persona está sudando, cansada, con el pelo mojado. Y ya luego con esa imagen en tu mente ya puedes sentir tú ese agobio, ese calor. Al revés, ¿no? Si a ti te dicen, pues, cómo está esa persona, que se está afectada por el calor, no sé qué, no sé cuánto, pero a lo mejor no te dicen si está sudando, si nada de eso, solamente dicen que tiene mucho calor y cómo se siente mal, pues igual te cuesta un poquito más descifrar cómo está esa persona. A ver cómo está, no, sino cómo se vería. Eso es lo que me quiero referir. No porque una persona tenga calor va a estar sudando, ni porque esté enamorada va a ir dando saltitos por la calle. Ese es el mensaje que quiero transmitiros. Esta sería, según yo, la última parte de la obra, que es la fluidez, como los ríos. ¿Qué sería la fluidez? Básicamente, cómo se van desarrollando los hechos de la historia, o sea, cómo se va desarrollando la trama. Aquí lo pone, es la forma y el ritmo en el que se desarrolla la trama de la obra. Esta es una parte de la obra que más depende del criterio del autor, y por tanto aquí se distingue si una obra es buena o mala. Imaginaros que una obra tiene un montón de hechos, de escenas, me da igual, emocionantes. Imaginaos que todas esas escenas emocionantes os la ponen al principio. Las primeras 50 páginas, emoción increíble, y después se relaja hasta el final. Pues vas a pensar, ¿qué rollo? No, empezó muy bien y acaba así. La fluidez depende de la inteligencia del autor. O sea, esto depende mucho de tu agilidad mental. ¿A qué me quiero referir? Utilizando esto tú puedes hacer que el lector sienta muchas cosas. Puede hacer que sienta una situación en la que el protagonista corre peligro. Puede hacer que se espere algo inesperado. Puede sorprenderle incluso. Puede ser convencional o moderarse para crear un efecto en el lector.
Claro, eso es lo que decía antes. También puede simplemente hacer básicamente la fluidez de todo el mundo. Una fluidez normal, sin nada que objetar ni nada relevante. Un libro convencional, puede ser. Pero bueno, sigamos. Los acontecimientos que leemos causan sensaciones en nosotros. Esto no tiene... Bueno, tiene que ver con la empatía, pero es un poco diferente. Miedo, impresión, tranquilidad, etc. La fluidez también se podría definir como intentar hacer que el lector sienta únicamente y exclusivamente utilizando la trama. Claramente una persona, o casi siempre una persona que lee, va a notar esto. Es por eso por lo que lee, para sentir. Pero esas sensaciones deben ser cómodas para la lectura. Con cómoda me refiero. No puedes hacer, pues por ejemplo, que sea una obra aburrida sin meter ninguna escena entretenida. O si quieres hacer una obra en la que mezcla la comedia, pues a lo mejor con un concepto profundo como la burocracia, no puedes hacer que toda la obra sea graciosa. Tendrás que meter algún punto en el que se note que quieres decir esto. Quiere decir, la burocracia es mala, la burocracia es buena, la burocracia me da igual. Eso es lo que me quiero referir. Por ejemplo, no se puede tener al lector tenso en todo momento ni tampoco en constante tranquilidad, porque al final va a dejar de leer porque se aburrirá o le dolerá la cabeza. Claro, si está en constante tensión, tendrá que haber algún punto en el que se relaje. Si no, le va a tallar el coco. Y por este motivo, el lector va a creer que la obra es mala. Por ejemplo, ¿imaginas una obra buenísima? Una obra con un concepto brutal, con una trama que está bastante bien, con una empatía arrolladora. ¿Qué pasa? Que es aburrida. Los hechos no son interesantes, pero no son entretenidos. No hay ni emoción, ni suspense, ni miedo, ni alegría. Va a creer que es una mala obra y le va a acabar aburriendo. Claro, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer así. Cada uno es libre de darle la fluidez que crea conveniente a su obra, pero debe recordar que esto se hace para provocar una reacción en el lector, y que pueda leer de una forma pues cómoda. Esto se hace para que el lector esté cómodo, también para transmitir esas sensaciones mediante el transcurso de la obra. Así pues puedes llegar a sentir lo que tú quieras que sientas, llevarlo por un camino que tú creas conveniente. Ahora vamos con la gramática. La gramática todo el mundo sabe lo que es. Es eso de las palabras. ¿Sabes? Se refiere al estilo tipográfico junto al uso de las palabras y sus características. Situación, tamaño, caracteres, etc. En principio hay que seguir las reglas gramaticales, pero bien usado puede ser un gran recurso. Siempre nos han dicho, hay que escribir sin faltas de ortografía, con los signos de puntuación en su lugar, con las mayúsculas también al principio de la frase y todo eso. Correcto es. Es todo correctísimo. ¿Qué pasa? Para mí, por lo menos, yo tengo muchísimas faltas de ortografía que escribir, lo reconozco. Pero aún así me he dado cuenta de que bien usada la gramática puede ser un buen recurso estilístico. Claramente lo que el lector lee son palabras, sustantivos, adverbios, verbos, todo eso. Y la forma en la que debe leer esas palabras son los signos de puntuación, comas, puntos, puntos suspensivos, etc. Así que es muy importante esta parte. Bueno, claramente, un libro sin palabras es una mierda. Es un libro de dibujos.
Falta de ortografía. Lo que algunos pensáis sería, no hay que tener falta de ortografía. Si esa no es tu finalidad, claramente. Si tú no quieres meter falta de ortografía, pues no las metas. ¿Y si quieres meter falta de ortografía a propósito? O se te escapan y dices que era a propósito, que alguno lo ha hecho. Bueno, es un recurso un poco complejo, pero se puede utilizar de una manera buena. ¿Cómo puedo utilizar las faltas de ortografía a mi favor? Todos estamos, pues claramente, concienciados con que si vemos una palabra con falta de ortografía, pues nos vamos a fijar más en ella. Vamos a pensar, ala, el tío este ha metido una falta de ortografía enorme, ha puesto vaca con B, por ejemplo. Si es una vez, a lo mejor, por ejemplo, si es una vez, pues va simplemente el lector a pensar que es una falta de ortografía. Pero si lo ve en todo el libro, va a pensar, ostras, igual esto me quiere decir algo. No se puede escribir 100 veces la palabra vaca con B. Claro, ahí está. No tiene un uso claramente marcado. Cada uno es libre de utilizar las faltas de ortografía. Pues a lo mejor para describir la falta de inteligencia o la falta de cultura de una persona gramaticalmente. O también, sobre todo, se utiliza esto en los diálogos, pues para los acentos o la forma de hablar de las personas. Cada uno es libre de utilizarlo como quiera. Signos de puntuación. Puntos y comas, todo esto. ¿Cómo lo digo? Aquí, sí, esto es verdad, cada uno es libre de utilizarlos como quiera. No hay unas reglas básicas, pero no son totalmente... ¿Cómo decirlo? No son fijas. Yo puedo meter un punto donde me dé la gana. Puedo meter una coma donde yo quiera. Puedo meter a lo mejor 5 comas en una frase. Todo esto básicamente es muy parecido. Yo siempre lo ejemplifico con las notas musicales. Los silencios y las notas. Tú vas leyendo y un punto es un silencio. Un lapso de tiempo en el que no se lee. Y claramente se tiene que respirar para seguir leyendo. Una coma es lo mismo pero más pequeño. Un punto y coma es algo intermedio. Puntos suspensivos quieren decir esto. Eso lo puedo utilizar yo a mi favor. Por ejemplo, imaginaos una página entera donde solamente hay comas. Sería una frase larguísima o una oración larguísima. Y claramente, si no hay puntos, tienes que leerlo más rápido. Esto se hace mucho, sobre todo en las persecuciones y en los momentos donde hay mucha tensión. Porque si tú no tienes ni siquiera un descanso pues para respirar, empatizas mucho con el protagonista, porque él tampoco tiene ningún descanso para respirar. Esto es a lo que me quiero referir. La forma en la que leemos dice mucho de lo que estamos leyendo y de la manera en la que lo tenemos que leer, para así nosotros sentir pues las emociones o los estados que nos quiere transmitir el libro. Tipografía. Básicamente es el tipo de letra. Arial, LibreOffice, Papyrus, son... Básicamente eso, no tiene ningún otro matiz. Se pueden utilizar pues para expresar algunas cosas, como por ejemplo la letra cursiva, pues a lo mejor es más elegante y expresa a lo mejor una carta en cursiva de una persona culta. La letra negrita, pues para recargar esa frase porque es importante. Los títulos sobre todo, claramente los títulos se tienen que ver más y tienen que ser más grandes. O a lo mejor en una letra diferente, para así no
hacerlo igual que las letras que estamos leyendo en todo momento del libro. Una letra que llame mucho la atención. Uso de las mayúsculas. Básicamente es para llamar la atención. Porque claro, al ser más grandes, se ven más y llaman mucho más atención. También, por eso, se suele utilizar en los diálogos cuando una persona está gritando. Cuando una persona está gritando, se suele escribir en mayúsculas. No lo utiliza todo el mundo. A mí me gusta utilizarlo, pero no lo utiliza todo el mundo. Lo más lógico es utilizar los signos de exclamación. Pero así también, yo creo que incluso da más sensación de que está gritando una persona. Pero vamos, el uso de mayúsculas es para que se vea más las palabras. No tiene ningún más sentido. Ahora vamos con la caracterización de personajes. Todos sabemos lo que es un personaje. Una persona. No, una persona no tiene por qué ser un personaje. En una obra puede incluso no haber ningún personaje. Puede ser perfectamente una narración en la que simplemente el narrador habla y no interviene ninguna persona. Puede también ser los personajes conceptos como la naturaleza o animales también. La variación es muy grande. Puede ser cualquiera. El narrador. El narrador es la persona que narra. No tiene más misterio. Es quién o qué narra los hechos que se cuentan en la obra. Quien describe lo que está pasando. Puede ser desde un punto de vista personal, dando su opinión, o desde un punto de vista objetivo, sin dar ninguna opinión. Luego también puede ser un narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Un narrador que lo sepa todo. Sepa todo lo que va a pasar, sepa lo que está pasando en otros sitios, el que sepa lo que pasó en el pasado y en el futuro, lo que pasará en el futuro. Eso es básicamente como los poderes o las características que puede tener un narrador. Pero el narrador también puede tener persona. Narrador en primera persona, pues se caracteriza porque la obra está contada desde un punto de vista personal, donde los acontecimientos giran en torno al personaje que narra la historia. El protagonista es la persona que narra los hechos. Ese es el narrador en primera persona. Yo soy el protagonista de una historia y estoy contando lo que me pasa a mí. O lo que me pasó o lo que me pasará. Ese es el protagonista en primera persona. Normalmente, no siempre, pero normalmente, el protagonista en primera persona no es omnisciente, aunque puede serlo perfectamente. Tercera persona. El narrador en tercera persona cuenta los hechos desde un punto de vista en el que no interviene en la historia, aunque tiene un papel muy relevante. O era irrelevante. Me he confundido, perdón. Que tiene un papel irrelevante. Se me ha escapado esa ahí. El caso es este. Un narrador que a lo mejor ni existe, una voz simplemente, que cuenta los hechos desde un punto de vista objetivo, o sea que no le... a lo mejor ni le importan, ni tienen nada que ver con esos hechos, o que a lo mejor cumple un papel que es irrelevante, un papel terciario, secundario, que no influye mucho en la historia, o también perfectamente puede ser un personaje relevante que ya no hace ningún papel importante en la obra. Esto es un poco más raro, el narrador en segunda persona es un poco más raro, porque el narrador en segunda persona se quiere referir a ti, al lector, para introducirlo en la trama o para hacerle cómplice de ella. Esto del narrador en segunda persona se encuentra mucho en los libros de autoayuda y luego también en las historias estas en segunda persona, en las que tienes
tú que decidir cómo sigue la trama. Aunque también se puede utilizar en obras que no sean así. Ahora sí. Ahora vamos con los personajes que sí son personas o humanos o parecido. Hay diferentes tipos de personajes. El protagonista. Todos sabemos lo que es el protagonista. Es el personaje o personajes, no tiene por qué ser uno, sobre el que gira la trama de la historia. Es el que suele tener más importancia. Ya está, no tiene ninguna más complicación. El protagonista es eso. Luego están los secundarios. Los personajes secundarios pues son todos aquellos personajes que no tienen un papel tan importante como el protagonista, pero sí que pueden llegar a modificar la trama. A lo mejor son pues los compañeros del protagonista, puede ser, o vete tú a saber, cualquiera puede ser secundario, los que tú quieras, claramente. Lo que pasa es que hay una subtrama que son un poquito parecidas a los secundarios, pero tienen más irrelevancia todavía. Son los terciarios. Los personajes terciarios pues son aquellos que están dentro de la trama, que aparecen claramente, pero que no tienen nada que ver a lo mejor con la trama argumental. A lo mejor esos protagonistas ni pueden, o pueden y no lo hacen, ni cambian la trama. No pueden cambiar la trama, básicamente. A lo mejor dices, pero a lo mejor coge al protagonista, lo mata, y eso igual cambia un poquito la trama. Y yo te digo, pues claramente puede pasar. Pero si no lo hace, no cambia la trama. Y una vez que no hace algo, no puede volver a hacerlo. Antagonista. El antagonista es el personaje que normalmente se opone o resulta un obstáculo grande para el protagonista, impidiéndole conseguir lo que quiere. El malo. De toda la vida, el malo. ¿Sabe? El que quiere derrotar al protagonista, el que quiere destruir la humanidad o lo que sea. Aquí lo que pasa es que no hace falta que sea una persona. Puede ser la vida misma. O el destino. O uno mismo también. Uno mismo puede ser su propio antagonista. Porque el mayor obstáculo de una persona es sí mismo. Ahora, de estos tipos de personajes pueden ser redondos. ¿Los personajes redondos cuáles son? Pues son aquellos personajes que tienen una profundidad psicológica coherente. ¿Esto qué quiero decir? Con profundidad psicológica pues me refiero a que puede ser perfectamente una personalidad marcada. ¿Sabes? Que tienen un componente psicológico por el que son así. No hace falta mostrar ese componente, simplemente con que tenga una personalidad fuerte, marcada, que digas, ostras, pues este tío tiene personalidad. No es simplemente uno que dice sus frases y ya está. Esos son los personajes redondos. Y luego están los personajes tipo o planos. Los personajes tipos son estos personajes que se adhieren a unos estereotipos muy marcados y no pueden salirse de ese marco. Son básicamente el tonto, el bruto, el gracioso, la guarra. Ese tipo de personajes que hemos visto durante toda la vida. Claramente no puedes hacer... Bueno, puedes hacerlo, pero lo lógico sería que el personaje tonto, de repente, te saca la raíz cuadrada de 8.995. Ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, si hace eso, el personaje ya deja de ser un personaje tipo. Puede llegar a ser redondo, incluso. Luego, aparte de los redondos y de los tipos, están los personajes planos. Que estos ni tienen un estereotipo, ni son ni el bruto, ni el tonto, ni nada de esto, ni tienen una psicología. Simplemente son personajes que dicen sus frases y actúan de una manera lógica. No tiene más. Esto pasa mucho, pero mucho, con los protagonistas. Los protagonistas, aunque tienen una psicología, normalmente tienen una psicología, no es una psicología muy marcada. Siempre suelen ser planos, adherirse a las normas lógicas.
Esto suele pasar mucho. Aunque no lo creáis, el protagonista normalmente es el que menos personalidad tiene de todos los personajes. Y ya llegamos pues al final de la obra. El final apoteósico. ¿O no? O el final es una mierda. Eso ya depende de ti, si eres un buen o mal escritor. ¿O no? El final de la obra es la parte más importante. Claramente. Debe dejar una fuerte sensación en el lector para que éste razone sobre ese final y sobre la obra en sí. Claramente, el final, pues, es como el cenit, la cúspide de toda la obra. Porque durante toda la obra, lo que ha hecho el autor es llevar al lector hacia ahí, hacia ese punto. Y como de ese punto no hay más hacia adelante, o no parece que haya más hacia adelante, tiene que converger todo ahí. Todo el argumento, toda la trama, toda la empatía, en un único punto. Por eso los finales siempre suelen ser tan épicos, o tan increíbles. El fin de la obra está en manos del autor. Y este es quien debe decidir la sensación que quiere dejar de remanente en la memoria del lector una vez termine de leer. Porque una vez que termina la obra, el lector normalmente se queda con el run run de ostras, no me esperaba yo esto, o qué emocionante, o qué alegría que haya pasado así. No puede ser un final convencional en el que simplemente la trama llega a su fin. Por ejemplo, lo típico, una historia en la que el príncipe rescata a la princesa, viven felices y comen perdices. Lo lógico sería pues un final pues que te deje con un gusto de boca pues mejor, no simplemente que sea lo lógico. Si al final de la obra la trama da un cambio sorprendente, pues mejor, ya que deja al lector con curiosidad y sorprendido. Esto suele pasar mucho. No al final, pero sí en el final de la trama. En el final de la trama suele haber como un cambio brusco, por ejemplo, que el compañero del protagonista resulta ser el malo, y ese tipo de cosas. O que aparece una dificultad que no se tenía en cuenta. Ese tipo de cosas. El final tiene que ser lo mejor de la obra. Eso está claro. Pues acabó. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo con el gatete este. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Un vídeo diferente. Pero yo espero seguir con este tipo de vídeos porque a mí me gusta mucho escribir. Y sobre todo quiero animar a la gente a que escriba. Este vídeo está dirigido básicamente a eso. A animar a la gente a escribir. Que no os digan que porque, yo qué sé, porque no tengo tiempo. O no leo mucho. O se me va a dar fatal escribir. Eso da igual. Puede escribir cualquiera. Da igual la edad, el sexo, la condición. Eso da igual. Y si todos escribiéramos un poco, tampoco digo yo de escribir novelas de 800.000 páginas. Yo la primera obra que escribí es una mierda, lo digo yo claramente. Pero a partir de escribir un poco, escribes cada vez más y mejor. Bueno, aquí os dejo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y todo eso. Y dejar en los comentarios, pues si queréis que haga segunda parte. Estoy pensando en hacer una segunda parte con consejos más... ¿cómo decirlo? Más concretos, con consejos más concretos, pues a la hora de escribir. Si le dais suficientes likes y dejáis buenos comentarios de lo que queréis, pues os podré traer la segunda parte de este tutorial. Bueno, sería un tutorial diferente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y por cierto, os informo de que a partir de ahora nos vamos a poner en el canal a reeditar la primera y segunda parte de Hosh. Y después de eso, sorpresa de fresa. Bueno, hasta la próxima, chavales.